por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Estudiantes de la Fundación Universitaria de Popayán, bienvenidos a esta nueva sesión de macroeconomía. Mi nombre es Patricia Ayala y el día de hoy vamos a continuar con la temática que habíamos visto la sesión anterior sobre contabilidad nacional. Me gustaría muchísimo que a través del chat de YouTube escribieran quiénes están conectados para poder saludarlos, para poder hablar, vernos, ponernos de acuerdo. Igual les van a compartir un link para que se conecten a Teams y podamos interactuar de una manera mucho más fácil. Les recomiendo conectarse. Si tienen dudas, preguntas, las podemos ir solucionando de una vez en esta asesoría. Me gusta que me hagan preguntas, puede ser de situaciones actuales, puede ser de la temática como tal, para que podamos ir avanzando y poder solucionar dudas no solamente de uno, sino de todos. Bien, la sesión anterior habíamos hablado sobre el Producto Interno Bruto, que es el indicador que se utiliza mucho en cuanto a contabilidad nacional, se utiliza en todos los países para calcular o determinar si hubo o no hubo crecimiento económico de un año al otro en una economía. El Producto Interno Bruto se define como el valor de mercado de bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado de tiempo. Si ustedes recuerdan la sesión anterior, vimos qué significan algunas de estas palabras que están subrayadas. Hoy las vamos a ver nuevamente, pero de una forma mucho más rápida, porque pues esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Es como para recordarles y poder continuar con la temática. Cuando nos dice que el Producto Interno Bruto es un valor de mercado, recordemos a qué hace referencia el valor de mercado, es decir, es la sumatoria de los productos, del precio de los productos por la cantidad que se vendió. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, decimos que las manzanas tienen un precio de 1.000 pesos, que en el periodo de tiempo determinado se vendieron únicamente 50 manzanas, por lo tanto, su valor de mercado, es decir, el valor de mercado de las 50 manzanas es o se calcula multiplicando su precio por la cantidad, 1.000 por 50. Eso nos da 50.000. Este proceso o este cálculo lo realizamos con todos los bienes y servicios que conforman la economía, ¿sí? Que se encuentran en todos los mercados. Entonces, es el valor de mercado, ya sabemos lo que es el valor del mercado, de bienes y servicios finales. ¿A qué está haciendo referencia con productos finales? Son aquellos productos que podemos consumir inmediatamente los compramos. Un ejemplo muy utilizado es, digamos, el pan. Si yo voy a una panadería y compro pan, el pan lo puedo consumir inmediatamente, ¿sí? Lo puedo comer inmediatamente. Pero también hay unos productos que se consideran
productos intermedios. Son esos productos que a pesar de que yo los compro, no los puedo utilizar inmediatamente, tengo que transformarlos. En este caso estaríamos hablando de la harina. Si yo compro la harina no me la puedo comer, la harina tengo que transformarla en pan, que en este caso el pan sería el bien final y el bien intermedio, la harina. Si yo contabilizo tanto la harina como el pan, pues estoy haciendo una doble contabilidad. Por lo tanto, solamente se calculan los bienes o productos y servicios finales para evitar que ocurra la doble contabilidad, que sume el valor de la harina y además el pan, ¿sí? Que está hecho de harina. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta que son solamente los productos y servicios finales, los que podemos consumir inmediatamente. Hay otros productos que no se contabilizan dentro del PIB. Tenemos, por ejemplo, los activos financieros como acciones y bonos. Si yo compro o vendo una acción, esa transferencia que estoy haciendo no se contabiliza dentro del PIB, ¿sí? Y los bienes de segunda mano tampoco. Por ejemplo, si yo compro un auto usado, esa transferencia que estoy haciendo, esa compra, no se contabiliza dentro del PIB porque este auto ya se contabilizó en el PIB en el cual el auto era nuevo, recién salido de concesionario. Ya ahí en esa fecha se contabilizó. Ahora ya no se contabiliza. Tenemos valor de mercado de bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado de tiempo. Entonces veamos qué significa que son producidos en una economía. Es decir, que son producidos dentro del país. Recuerden que la sesión anterior habíamos visto el ejemplo de Nike, ¿sí? Nike es una empresa productora especialmente de tenis o de ropa deportiva y es una empresa de Estados Unidos. Pero esta empresa tiene una sucursal en Vietnam, la cual se encarga de producir zapatos. Esa producción que se hace en Vietnam se contabiliza en Vietnam. ¿Por qué? Porque es una producción que se contabiliza en el país en el cual se está haciendo y no de dónde proviene la empresa. Ahora, nos dice que es en un periodo determinado de tiempo. Cuando estamos hablando del Producto Interno Bruto, se manejan generalmente 3 periodos: trimestral, semestral y anual. Si ustedes han visto las noticias, se pueden dar cuenta que en los análisis que hacen dicen el primer trimestre de este año el PIB creció un 4% frente al trimestre del año anterior, ¿sí? Entonces normalmente se utilizan periodos trimestral, semestral y anual, pero para hacer el análisis y determinar si hubo o no hubo crecimiento económico en una economía, se utiliza el periodo de tiempo anual. ¿Listo? Ya tenemos lo que es la definición del PIB. Vamos a ver un poco cuáles son los tipos de PIB que encontramos en la economía. Está el PIB real y el PIB nominal. El PIB real, a diferencia del PIB nominal, muestra el valor tanto de los bienes como de los servicios, recuerden que deben ser finales, listos para consumir, producidos en un año determinado, pero estos se valoran a precios constantes. ¿Qué significa? El PIB real se calcula con base en un año. En Colombia se utiliza como base el 2008. Entonces, los precios actuales se trasladan
al 2008 y se analiza si hubo o no hubo un crecimiento económico. El PIB real nos permite determinar si realmente la economía creció o no creció. Pero si hablamos del PIB nominal, el PIB nominal únicamente nos entrega un valor y no nos permite determinar si hubo o no hubo un crecimiento económico. Por ejemplo, el ejemplo que vimos acá con las manzanas, perdón la redundancia, nos está diciendo que, supongamos que en el país solo se venden manzanas, la economía produjo 50 manzanas y obtuvo una ganancia de 50.000 pesos. Ahora supongamos que el precio de las manzanas aumenta a 1.200, ¿sí? En ese caso, el valor sería 1.200 por 50, nos da 60.000. ¿Qué pasó aquí? Aquí no aumentó la producción, porque se siguen produciendo las mismas 50 manzanas. Hubo inflación, aumentaron los precios. Y se está obteniendo una ganancia mucho mayor. Si yo me baso únicamente en esos valores, puedo decir que la economía creció, pero estaría mintiendo, porque la economía no creció, crecieron o aumentaron los precios, más no la producción, ¿sí? Por eso, el PIB nominal no se toma para definir si hubo o no hubo un crecimiento económico, sino el PIB real, donde traemos estos precios. Por ejemplo, las manzanas actualmente están en 1.000 pesos, esos 1.000 pesos los llevamos al año 2008 cuando estaban en 500 y comparamos si realmente hubo o no hubo crecimiento económico. ¿Cómo se calcula el PIB? El PIB se calcula de dos maneras. Vamos a ver la primera. Podemos calcularlo desde el gasto o desde el ingreso. Generalmente, y el cálculo más utilizado es a partir del gasto, ¿sí? El resultado tiene que ser el mismo. ¿Cuáles son las variables que observamos aquí que nos muestran cómo se calcula el PIB? Primero, el gasto agregado o consumo agregado, que es el mismo PIB, es igual al consumo, esta C es consumo, pero este consumo nos está mostrando el gasto en consumo que hacen las familias o las personas en un trimestre, en un semestre o en un año. Es decir, ¿qué tanto compramos y qué tanto consumimos nosotros? Tenemos la inversión, esta es una inversión privada, ¿sí? La inversión que hacen las empresas a nivel nacional. Tenemos el gasto del gobierno, gasto gubernamental, es decir, los gastos que hace el gobierno primero en sus oficinas. Sabemos que la presidencia tiene gastos, que las alcaldías, las gobernaciones, todas esas instituciones tienen gastos. Esos gastos hacen parte del gasto gubernamental, pero también otro tipo de gastos como subsidios o ayudas que entrega el gobierno. Y tenemos las exportaciones netas. Estas exportaciones netas se calculan restando las exportaciones menos las importaciones. Aquí estamos hablando de una economía abierta, una economía en la cual se tiene en cuenta el comercio internacional. Cuando hablamos de una economía cerrada, es una economía que se basa únicamente en la producción nacional, la compra y venta de productos nacionales, más no exporta o importa.
¿sí? En este caso, y en la mayoría de las economías a nivel mundial, son economías abiertas. Entonces, en este caso, estamos hablando de una economía abierta. Bien, esa es como la explicación en términos generales de cada una de las variables. Ahora vamos a verlas mucho más despacio. La inversión, que es la que vemos aquí, ¿a qué hace referencia? A lo que se añade al acervo de capital. Entonces ustedes se van a preguntar, ¿y qué es el acervo de capital? El acervo de capital es la cantidad de capital que existe en un periodo determinado de tiempo. Finalizando el año 2020, se tiene una cantidad de capital, una cantidad de casas, fincas, autos, de fincas, casas, autos, joyas, etcétera, ¿sí? Ahí hay un capital. Ese capital se suma y es el que tenemos, lo que nos da el acervo de capital. En la medida en que ese acervo de capital va aumentando, en la medida en que se va haciendo cada vez mayor, decimos que la inversión aumenta, ¿sí? Esa inversión se puede alcanzar o se puede dar a través de 3 fuentes de financiación. La primera fuente es el ahorro privado. Ustedes saben que cuando nosotros guardamos nuestro dinero en el banco, el dinero no está quieto, estático, sino que el banco lo que hace es prestarlo a las empresas para que éstas inviertan aún más, ¿sí? Entonces la empresa dice, présteme dinero y ese dinero lo utiliza para ampliar su empresa, para traer más mercancía, para hacer una empresa diferente. Entonces, yo tengo una empresa en Bogotá y voy a construir otra en Cali. Ahí estoy haciendo una inversión, ¿sí? Y estoy aumentando el acervo de capital a nivel nacional. Superávit presupuestal del gobierno. ¿Qué significa? Resulta que el gobierno tiene unos ingresos y tiene unos egresos. Cuando sus ingresos son mayores que sus egresos, el gobierno tiene recursos para invertir, para aumentar la infraestructura, vías, puentes, hospitales, escuelas, universidades, etcétera. Tiene más recursos para invertir y eso va a hacer que el acervo de capital aumente. ¿Cuándo? El endeudamiento con el resto del mundo se refiere a que las exportaciones son menores a las importaciones. En ese caso nosotros estaríamos comprándole al resto del mundo y por eso se habla de un endeudamiento del resto del mundo, ¿sí? Esas serían como las 3 principales fuentes de financiación para la variable de inversión. Ahora, esto quedó montado. ¿Cuáles son las fuentes del ahorro privado? Resulta que nosotros estamos hablando de un ahorro privado que es el ahorro que hacen las familias y las personas. ¿De dónde sale ese ahorro? Una persona o una familia tiene cierta cantidad de ingresos. Esos ingresos se dividen en 3 variables. La primera, consumo, ahorro y los impuestos. El consumo es el dinero que se destina al consumo de bienes y servicios. Cuando yo estoy pagando servicios, cuando estoy comprando el mercado, cuando estoy pagando el colegio, la universidad, allí estoy haciendo un consumo. Pero también debo pagar unos impuestos. Entonces,
de esos ingresos yo debo sacar la parte de los impuestos, sacar la parte del consumo y lo que me queda es mi ahorro. Ese ahorro es el que yo llevo al banco y el banco le presta a las empresas. Cuando las personas tienen capacidad de endeudamiento alto, los bancos tienen mucho recurso para invertir, para prestar para inversión. Pero cuando las empresas casi no tienen, cuando las personas casi no tienen ingresos suficientes para invertir, pues va a ser mucho más difícil para los bancos tener dinero suficiente para prestarle a todas las empresas para que inviertan, ¿sí? Listo, eso por un lado. ¿Qué vemos aquí? En cuanto al gobierno, dijimos que el gobierno tiene unos ingresos y unos egresos. Los ingresos son las recaudaciones que se hacen a partir de los impuestos. Ustedes saben que los impuestos son los que le generan ganancias e ingresos al gobierno. En la medida en que todos paguemos los impuestos, pues sus recaudos van a ser mucho mayores, pero también los impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA, le generan grandes ingresos al país, al gobierno. Pero el gobierno también tiene unos egresos, tiene unos gastos. Cuando los ingresos son mayores a la carga tributaria que tiene el gobierno, es decir, a los gastos que realizan, estamos hablando de un superávit presupuestal. Entonces, el gobierno tiene dinero suficiente para poder invertir. Ya no solamente la inversión depende de Carlos Montero, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, por favor, me escribes, ¿listo? Cuando el gobierno tiene superávit presupuestal, lo que puede hacer es comenzar a invertir, como ya les dije, en infraestructura, hospitales, educación, etcétera. Pero cuando ocurre todo lo contrario, cuando la carga presupuestal del gobierno es muy alta y sus ingresos no compensan esos gastos, hay un déficit fiscal. Es cuando escuchamos que nos dicen el gobierno estaba en déficit o en este momento hay un déficit fiscal, un déficit presupuestario, porque el gobierno no tiene los recursos suficientes. Sus ingresos están por debajo de sus egresos. En ese caso es muy difícil que el gobierno realice inversión en salud, educación, vivienda, infraestructura, ¿sí? No tiene los recursos suficientes para hacer esa inversión. ¿Listo? Bien. Esto pues ya lo vimos. El ahorro interno, que es el ahorro que hacen las familias. Ese ahorro está organizado de la siguiente manera. Tenemos el ahorro interno es igual al ahorro que realizan las familias, ¿sí? Vale, más el ahorro del gobierno. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Si los impuestos son mayores a los gastos, es decir, si hay un superávit presupuestario, va a haber un ahorro interno bastante considerable y suficiente para invertir en la economía. Pero si hay un déficit presupuestal por parte del gobierno, este ahorro interno se va a disminuir y no va a haber suficiente dinero para hacer inversión. En este caso, si este es negativo, lo que nos está diciendo básicamente es que el ahorro interno de la economía depende o está dependiendo exclusivamente de las familias, ¿sí?
hay ciertos términos o cierto glosario que debemos manejar cuando hablamos de contabilidad nacional. Hay ciertas palabras que tenemos que aprender para poder comprender un poco mejor todo lo relacionado con la contabilidad nacional. En primera instancia, pues ya habíamos hablado del PIB real, del PIB nominal. Ahora vamos a hablar un poco a qué hace referencia cuando decimos Producto Interno Bruto. ¿Sí? Nosotros decimos PIB, Producto Interno Bruto. Este bruto, es decir, esta palabrita bruto, lo que hace referencia es que este valor que nos está entregando es antes de contabilizar la depreciación del capital. Ustedes saben que las maquinarias se deprecian por el uso y por el tiempo. Entre más maquinarias haya, pues obviamente hay que contabilizar y tener en cuenta la depreciación de cada una de esas maquinarias, pero este PIB o este Producto Interno Bruto, como lo tenemos ahí, lo que nos está diciendo es que no ha tenido en cuenta la depreciación, ¿sí? El desgaste de las máquinas, el uso, el tiempo, no se ha tenido en cuenta en este cálculo. El Producto Interno Neto ya tiene en cuenta o ya ha contabilizado la depreciación. La depreciación es algo que siempre se resta. Entonces, al Producto Interno Neto ya se le restó la depreciación, por eso es neto, ¿sí? Es lo que exactamente hay, lo que exactamente se ha generado. El flujo es el valor de los bienes y servicios que se producen en un país en un periodo de tiempo determinado. Ya vimos que puede ser trimestral, semestral o anual, como por ejemplo el ahorro y la inversión. ¿Por qué se le dice flujo? Porque es un valor que fluye, un valor que no está estático, sino que cambia. Si vamos al análisis del ahorro, el ahorro no siempre es la misma cantidad. Es un valor que está cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque el ahorro depende mucho de los ingresos de las personas, de los precios de los productos, del consumo que se realiza, etc. Todo eso afecta la capacidad de ahorro de las personas. Por lo tanto, este es un valor que fluye y cambia, lo mismo que la inversión. Bien, por hoy lamento decirles que ya se nos acabó el tiempo, ya nos toca finalizar. Nos vemos la próxima sesión. Continuamos con este glosario que es muy importante para comprender todo lo referente a la contabilidad nacional. Recuerden, cualquier duda, comentario que tengan, escribirme al correo electrónico, por medio de la plataforma o al número de celular 300-554-8232. Les repito, 300-554-8232. Les deseo una feliz noche y por favor cuídense mucho.